el atraso porque andábamos en la moneda. Hoy día estábamos en Santiago con el presidente de la República viendo un acuerdo internacional que se firmó, pero teníamos que llegar a esto y no podía no estar además este tema que sabemos lo importante que es. Hemos estado largamente trabajando acá con el CEREMI, nuestra oficina parlamentaria de la senadora Isabel Allende, en modificaciones a la ley sobre el tema. Esta semana vamos a tener novedades que ya las van a saber. Estamos hablando con el gobierno para que se haga parte de este esfuerzo que hemos estado haciendo, que nace desde la región de Valparaíso y por iniciativa del CEREMI Tomás Kovacic y de nuestro equipo. Entonces, obviamente la nueva reglamentación en esta materia va a nacer esta región. Ya la anterior modificación que hubo también tuvo mucho que ver el tema de los loteos irregulares de parcelaciones. Y de tal manera de responder con capacidad a los fenómenos que se están dando a nivel país. Y creo acá que la coordinación que hemos tenido rápidamente con el diputado de Rementería y con el equipo parlamentario también de la senadora Isabel Allende es una muestra y un buen ejemplo de cómo el Estado responde de rápida manera para una modificación legal que hoy día no le está permitiendo regularizar la pequeña propiedad raíz o la ocupación material de viviendas a personas en campamentos. Yo ahí, querido diputado, no sé cuánto podemos adelantar respecto a la modificación que estamos haciendo, pero en grueso para contarles y partir con este temita. Tú ahí, Johans, Diego, no sé, el equipo del diputado me pegan el corte por si me alargo mucho, estoy dando un poco la lata, así que con toda confianza hagámoslo así bien, así como me paranoia, ¿ya? La actual normativa a propósito de la regularización de la vivienda, la regularización de la pequeña propiedad raíz que se refleja en la entrega de los títulos de dominio, ¿cierto? Donde finalmente se regulariza la ocupación material de las viviendas para la familia. Esto en el fenómeno de que hay muchas familias que tienen 50 años. Yo siempre pongo el ejemplo cuando entregamos títulos de dominio en la comuna de Viña del Mar, en una ceremonia, una persona, una dueña de casa, dirigente histórica acá en el sector de Viña del Mar, estuvo esperando 54 años su título de dominio. Claro, en un momento sí, claro, la primera reacción es como aplaudir, pero por felicidad, pero también uno dice, chuta, o sea, no podemos normalizar la irregularidad por tanto tiempo. O sea, también es como un sentimiento también de amargura en el sentido de cómo muchas familias llevan esperando tanto tiempo la regularización. Entonces, dicho esto, las personas que están en situación de campamento, o sea, viven en campamentos, como el caso de Manuel Bustos, que está del año 95, mucho tiempo ya, como otros asentamientos, no puedo mencionar todos los asentamientos, todos los campamentos que llevan tantas décadas, ¿cierto? Tantos años, pero que hoy día, dado el actual marco legal o la ley, no se pueden regularizar por la siguiente forma, porque para nosotros regularizar la vivienda a través de la entrega de un título de dominio, necesita que el asentamiento donde están las viviendas, o el loteo, o el territorio, o el terreno donde están asentadas las viviendas, tengan recepción definitiva por parte de la Dirección de Obras Municipal. Que la DOM en definitiva, el timbre, recepcione el loteo o el terreno donde están las casas. Sin esa recepción definitiva, que implica urbanización, o previo a una urbanización donde se construyen las calles, vamos a tratar de ser lo más simple posible, ahí me perdonan, donde se urbanizan las calles, los servicios sanitarios, agua potable, ¿cierto? Mientras no se... Parece que ese es el silencio. Sí, alguien me silenció. Ahí sí, ya. Bueno, les decía que la situación de regularidad y el actual cuerpo legal o la actual ley o sea, nos priva de entregar títulos de dominio mientras el asentamiento del terreno donde están las viviendas, muchas viviendas, o por ejemplo un campamento, si es que no tiene recepción definitiva por parte de la Dirección de Obra Municipal, no se puede regularizar. Hoy día la actual ley, el dominio o la regularización está supeditado a las obras de urbanización que tiene que recepcionar la Dirección de Obra. Eso hoy día nos genera un problema. ¿Y cuál es el problema y un poco el fundamento, que es lo que decía el diputado respecto a la propuesta de modificación legal? El fundamento es el siguiente. Hay muchos asentamientos, hay muchos campamentos que están en el catastro MIMBU. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene catastros de campamentos, de asentamientos. ¿Ya? Está el catastro 2012, el catastro 2018, el catastro 2022. Dicho esto,
dentro de los catastros, todos los asentamientos que están catastrados por Minbo, existen dos estrategias. ¿Ya? Síganme. Estrategia de erradicación, que implica, por distintas características o fundamentos, de que donde está asentado el campamento, por ejemplo, por tipo de suelo, no se puede construir donde está el campamento, entonces implica moverlos de ahí, erradicarlos. ¿Cómo se erradican? A través de la entrega de subsidios, con un proyecto habitacional, ¿cierto? Donde se constituyen los comités de vivienda y se reubican en un proyecto habitacional distinto donde están asentados. Esa es la estrategia de erradicación. Para los casos, como por ejemplo Manuel Bustos, donde existe ya la estrategia de erradicación, de establecerse donde está asentado el campamento, y por ende existe la urbanización que está en curso. ¿Y por qué? Y aquí retomo lo que decía anteriormente, ¿por qué es complejo la actual ley para regularizar la vivienda, para regularizar la pequeña propiedad raíz? Como les decía, la actual norma nos prohíbe mientras no esté urbanizado. Los procesos de urbanización de los campamentos toman mucho tiempo. Por ejemplo, el caso de Manuel Bustos, y sorry que ponga el ejemplo de Manuel Bustos porque es un caso que es bien emblemático como todos los demás. Yo no quiero decir que si no nombro lo otro no sean igual de importantes, son muy importantes, tenemos que hacernos cargo de todos, ¿ya? Pero, por ejemplo, el caso de Manuel Busto, que tiene un proceso de urbanización en curso hace un tiempo ya, el proceso de urbanización finaliza el 2029. Entonces, la actual normativa implica, primero, definir la estrategia, si hay que erradicar o radicar ahí. Primera cosa, lo que les decía, cuando se define la estrategia de radicación o de establecerse en el lugar donde se generó el campamento, empieza la urbanización, que puede tomar hasta 10 años, incluso en algunos casos 15 años. ¿Ya? Póngase el caso que hoy día, 2023, se define que un campamento se queda donde está, empieza la urbanización 15 años, 2038, 2039 termina la urbanización, y recién ahí, cuando ya está recepcionado por la Dirección de Obras Municipal, la urbanización, empieza recién la tramitación del título de dominio o de la regularización de la vivienda. Eso es un problema estructural. ¿Ya? Y lo que el fundamento, y aquí viene un poco la propuesta que estamos trabajando con el diputado de Rementería y la sanera Isabel Allende, y lo menciono también con mucho orgullo porque me saco el sombrero por también la voluntad que han mostrado para hacerse cargo de este problema, es que hay que hacerlo, se puede regularizar o urbanizar el loteo y al mismo tiempo regularizar. Y no tener que esperar hasta el 2038, como dije el ejemplo recién, sino que partir ahora mismo regularizando. El caso de Manuel Bustos, que como les dije, la urbanización termina el 2029, implicaría tener que empezar a seguir regularizando a través de los títulos de dominio el 2029. Con esta modificación podemos seguir regularizando hoy día mismo. Sí, que obviamente una vez que se publique en el diario oficial la modificación de ley. ¿Ya? Por eso es importante, porque ustedes, las personas que viven y han vivido en situación de irregularidad, de que no han inscrito su vivienda en el conservador de bienes raíces, que no la han hecho propia al derecho a la vivienda, y por ende, por ejemplo, o no pueden postular a distintos beneficios del Estado, o simplemente no pueden heredarles a sus hijos e hijas, o nietos, o quien sea. Por eso es la importancia de la regularización. Una cosa son los plazos extensos de la urbanización, que son muy necesarios por lo demás para hacer buena construcción de barrio integrado, y lo segundo es entregar la certeza a las familias de que su dominio está inscrito, está regularizado, está formalizado y que tienen todo el derecho, ¿cierto?, a hacer lo que quieran con su vivienda, heredar o hacer lo que quieran, obviamente, en el sentido de ir regularizando eso. Yo, Johan, ahí me quedo por ahí. Yo igual daría espacio también a ir intercambiando algunas preguntas por el chat. No sé cómo te han definido el orden, pero podemos seguir igual pimponeando alguna idea. Solamente quería partir con eso muy en macro. Gracias, Tomás. Bueno, acá explicarle un poco el formato. También quiero saludar que está otro gran amigo que trabajó con Tomás, que es amigo también de la vía, que hoy día está en el gabinete del subsecretario nacional. Saludos Juan Pablo Larcón, que lo vi ahí conectado, que es Lo más el que grande. sabe de verdad detrás del cerebro, que es el abogado, y siempre los abogados sabemos más que los ingenieros. Eh, Recuerdo. Así que un gran saludo, Juan Pablo. Bueno, el formato, Johan ver tomando sus palabras en orden para ir haciendo un pimponeo y que Tomás pueda ir respondiendo o el que sepan. Yo ahí quiero dar también un ejemplo. Nosotros hemos estado hablando con muchos campamentos para salir, bueno, Manuel Busto es histórico, pero por ejemplo, el ejemplo que me pasó la semana pasada, que del Monte Sinaí me explicaban que tenían un problema de un pequeño tramo que no tenían pavimentado. Y bueno, eso no es un bien nacional de uso público porque están en una situación de loteo. No están urbanizados, no está hecha la situación como Tomás decía.
y me dicen si yo podía hablar con la municipalidad para conseguir algo que era insignificante, así unos sacos de ripio y unos sacos de estabilizantes y eso. Y le pregunto y me dicen, no, que nosotros no podemos hacer nada porque eso no es un bien nacional de uso público, porque como un lote que está regular, no tiene calle. Aunque la calle exista, físicamente existe, pero esa calle legalmente no existe, entonces no podían entregar nada al municipio a eso porque en el fondo era como entregarle a un particular para que se hiciera una calle dentro de su casa. Entonces era una situación que, para mostrar un ejemplo práctico de cómo se complica lo que se puede hacer en esto. Entonces ahí creo que es importante la modificación legal que hemos estado trabajando, que nace de Tomás, de Tomás Cosas, porque acá vamos a tener una confusión de nombres, del Ceremi, que Trabajo lo en equipo. explica, y lo hemos trabajado también con las personas de loteo del Servio, que también tiene un departamento, una persona que sabe mucho ahí, la Michelle Durán, que es la encargada de que estuvimos. Y también muchos dirigentes nos han aportado, ¿no? No sé si está conectado, pero por ejemplo acá hay un histórico que es Pedro Noveroy con el tema de Villadulce, que sabemos cómo ha trabajado para que poder regularizar toda la situación de Villadulce. Entonces creo que ahí también el aporte de los dirigentes, de las mismas personas que están en el loteo, ha sido clave en esta retroalimentación que hemos tenido. Villahermosa. Villahermosa, dije. ¿Qué dije, Waldo? Dije Villadulce, me confundí. Entonces, perdón, la emoción que me salió. Eh, y ahora yo creo que tenemos ahí un trabajo que hacer porque tenemos que sanear esta situación, acá la redundancia, y esa es la modificación legal, y de hecho le adelanto que el martes nos va a recibir el ministro secretario general de la presidencia para ver si el gobierno puede presentar esto. Entonces ahí, yo ahora, Johan, si puedes ir tomando las palabras y la situación, y saluda a todos los campamentos, que sé que está conectado Leonardo Farca, Felipe Camiruaga, parece que han estado y hemos estado trabajando y cuentan con nuestra oficina, y también yo sé que con el CEREMI, así que, Johan, tú tienes para tomar la palabra. Sí, bueno, ahí se están realizando algunas preguntas en el chat y hay varias que se repiten y que se refieren a qué pasa con los loteos en los cuales se compra cesión de derechos. Sí. Johan, ¿hacemos una pregunta y voy respondiendo o hacemos varias preguntas para ir anotando? No sé. Yo creo que Eso lo preguntaron aprovechemos, varias veces, así sí, que se ha sería bueno preguntado muchas contestar. veces. Ya, perfecto. Mira, a ver, el decreto de ley 2695, que es por el cual se regulan los procesos de regularización, ya, decreto de ley 2695, que nos norma, ¿cierto?, a nosotros como ministerio para ir regularizando la pequeña propiedad raíz, tiene varios componentes, ya. Eh, es importante mencionar que este decreto igual ha tenido ciertas modificaciones en el sentido de ir apuntando en la misma dirección que, por ejemplo, los instrumentos de planificación territorial. Porque pongo un ejemplo súper burdo, pero para que se entienda. Por ejemplo, si los instrumentos de planificación territorial o el plan, a través del plan regulador, por ejemplo, y otros, ¿cierto?, establecen que hay zonas habitacionales y otras que no califican para fines habitacionales, ya sea por áreas verdes, por ejemplo, u otros componentes que en definitiva no se puede, no tiene vocación habitacional, ¿ya? El decreto de ley 2695 antiguamente generaba como cierto, comilla, atajo de poder regularizar en zonas donde el instrumento de planificación territorial no lo permitía, ¿ya? Eso es muy recurrente porque nos ha pasado, yo sé que ahí Juan Pablo nos tocó mucho acá en la región de Valparaíso, cual también a mi amigo le hago un saludo, un abrazo, es que nos pasaba en audiencias con comités de vivienda, ¿cierto?, con dirigentes, la situación de que, oye, disculpe, a mí me regularizaron en el año 93 en una quebrada, por decir un ejemplo súper burdo, quiero que me entiendan el ejemplo, en una quebrada, ¿cierto?, en una zona de riesgo, por decir algo, y ahora no me lo permite. Efectivamente, porque la estructura o el cuerpo normativo de nuestro decreto de ley ha ido convergiendo, ¿cierto?, con los instrumentos de planificación, de tal manera de que el decreto de ley no termine siendo un instrumento que haga un bypass o pase por al lado o termine yendo en caminos distintos a la planificación o los instrumentos de planificación territorial. ¿Y por qué digo esto también? Es importante señalarlo, porque además, obviamente, nosotros no podemos, y es el compromiso también del gobierno del presidente Gabriel Boric, nosotros no podemos seguir mirando la política habitacional como lo mirábamos hace 30, 40, 50 años atrás, ¿cierto? Donde
donde la construcción de viviendas, ¿cierto? La construcción de barrios no tenía una mirada, no tiene la misma mirada ahora, claramente, donde antiguamente, ¿cierto? O se establecían loteos o asentamientos donde se construían viviendas sociales en terrenos o a la periferia, muy periféricos, en zonas de riesgo e incluso alejados de bienes y servicios públicos, de infraestructura pública, de transporte público e incluso de centros urbanos o focos urbanos donde se concentra la masa laboral o la oferta de trabajo. Por eso hoy día el ministro Montes, también la ministra Javiera Toro y el mismo gobierno habla de construcción de barrios integrados, que estén integrados a todo lo que dije anteriormente. ¿Ya? Eso es la importancia. No solamente basta con regularizar una vivienda o entregar una vivienda, sino que la Constitución y entender el derecho a la vivienda como algo es mucho más allá, es multidimensional. ¿Ya? Eso creo como, en definitiva, partir diciendo respecto al 2695, que ha tenido modificaciones y muchas veces nos han dicho, pucha, antes tengo una vecina que regularizó y ahora no se puede regularizar. Y vienen molestos, uno puede entender, ¿cierto? Pero por eso han habido modificaciones en esa norma, ¿ya? Respecto a situaciones de cesión de derecho, actualmente, de hecho, antiguamente los conservadores notarios inscribían ciertas sesiones de derecho, ¿ya? Ahora no se puede justamente por una práctica o incentivos perversos que ha generado el tema de inescrupulosos que a través, cierto, de venta de derechos, por ejemplo, yo le hago una promesa compra-venta, le vendo el 50% del derecho, esta parte del terreno que yo cual le estoy cediendo de derechos y después inscriba. Eso se cortó, porque en definitiva no se puede regularizar a través de la cesión de derechos. Ya, eso es importante decirlo porque, como les digo, a propósito incluso de la necesidad de vivienda, de la emergencia habitacional, del dolor y de la carga y la urgencia de obtener una vivienda, claro, ahí genera la oportunidad de negocio, la oportunidad de lucro de inescrupulosos que juegan con la necesidad. Y por eso ha aumentado mucho el tema de la estafa, incluso. Ya tenemos varios antecedentes de estafa que ha ocurrido en el último tiempo. Entonces, es importante señalar algunos requisitos que nosotros establecemos en el 2695. Voy a mencionar algunos, insisto, Johan, si me alargo me cortáis. Pero esto me parece importante porque son cosas bien en macro, bien en general, que para que la gente igual lo vaya siguiendo. Algunos requisitos son, uno, la posición material, sin problemas de deslinde. Los deslindes, ¿cierto? Son los límites, ¿cierto?, donde está la propiedad. Obviamente una posición material continua y exclusiva por un tiempo no inferior a 5 años. Ya, obviamente son no inferior a 5 años a la fecha de presentación de la solicitud. Eso como primera cosa. Lo segundo es no tener un juicio pendiente con personas que le esté discutiendo el dominio o posesión del inmueble. ¿Ya? No tener ningún tipo de juicio pendiente. Tercero, y esto es bien importante, para poder regularizar, estamos hablando de los requisitos para poder regularizar la propiedad a través del decreto ley 2695, es que el inmueble no debe tener un avalúo fiscal superior a 800 UTM, ¿ya? La UTM, si mal no recuerdo, está como en 65.000 pesos, ¿ya? APP, no, debe estar por ahí. Y si 800 UTM si es rural, y 380 UTM si es urbano. Ese es el límite del cual tiene que estar el avalúo fiscal. 800 UTM por 800 por 65.000 APP, que está la UTM, quizás me equivoque, pero puede estar en ese margen, y de 380 UTM si es urbano. 63.263. ¿Cuánto? Ah, ya. 63.263. Estaba corto. O sea, estaba cerca, perdón. ¿Ya? Eso es como otro requisito bien importante de tener, ¿ya? Como les decía, el inmueble debe tener límites de lindes claros, naturales, ¿cierto? Artificiales, pero aceptados por los colindantes. Los colindantes son los vecinos, en definitiva, ¿ya? Que se acepte, ¿cierto? Y no haya un problema, obviamente, del cerco, de tirarme el cerco para allá y que no haya un conflicto respecto a los límites del inmueble. Y por último, haber ejecutado hechos positivos dentro del inmueble. ¿Qué quiere decir hechos positivos? Por ejemplo, arreglo, mejora en el terreno, instalación de servicios, cierto, cortes de madera, plantación, en definitiva, que se dé garantía o que se refleje, que se muestre de que hay una posesión y hay una administración, incluso hay inversión, incluso gasto dentro de la propiedad que está regularizando. Esos son algunos componentes importantes dentro del requisito de regularización. No sé, Johan, si me queréis seguir pasando preguntas. Tomás, quiero antes, Johan, dar unos saludos de algunas de las personas que han participado, que están participando a el comité de la fe de Forestal, que está ahí el dirigente. No me puso, es Juan, no puso su nombre, pero muchos saludos.
Están mis amigas del Centinela de San Antonio, el campamento, que mañana las vamos a ir a ver con el director del Servio, así que un abrazo grande también. Ana María Calderón del Comité de Vivienda Caupolicán está presente, y también nuestro amigo Luis Pradena del Tabo, del Comité de Adelanto Bosque de Chépica, y muchos del Tabo. Aprovecho de saludar a mi amiga Karina del Tabo, que mi partido, así que también ahí que ha trabajado mucho con nosotros y nos ha acercado mucho a esta realidad que está en el Tabo también de forma bastante importante. Sí, yo ahí, antes Johan de que siga, y bueno, sí, obviamente me sumo a los vocativos y a los saludos. Mucha gente, ya vamos a 84 personas. Yo solamente agregar, querido diputado, que además que la Contraloría estableció que no podemos regularizar cesión de derechos en asentamientos irregulares, que finalmente tanto Contraloría como nuestras modificaciones y los instrumentos de planificación han ido, como les decía, convergiendo, ¿entienden? Eso igual es importante establecer ahí ciertos lineamientos. Bueno, hay una persona que levantó la mano, pero antes habían tres preguntas en el chat. Había una que no lo logro encontrar porque han escrito bastante, pero me acuerdo que era una persona que hablaba de cómo regularizar si ellos estaban en un terreno serbio, otra persona que si estaba en un terreno de bienes nacionales, y la otra persona decía si podía explicar la ley 20.234 y la ley 20.450 y la autorregularización guiada. Esas tres cosas estaban escritas antes de la persona que levantó la mano. Ya. No, bueno, hay buenas preguntas, bien contundentes las preguntas. Respecto a la regularización en Serbia, que creo que fue la primera, Johans, tú ahí Sí, me corriges. Respecto a serbio. la regulación en Serbia, efectivamente, ahí es importante señalar que, por ejemplo, Felipe Camiroaga, Manuel Bustos, que ya está, bueno, Felipe Camiroaga que se va a regularizar a futuro, ¿cierto? En un futuro no muy lejano se va a partir, pero Manuel Bustos que ya se está regularizando es propiedad del serbio, ya parte del lote 1C o parte, ¿cierto?, de todo el asentamiento es de propiedad serbio. Se puede regularizar en Serviu, que son servicios descentralizados, como se dice, que tienen patrimonio propio. Se puede regularizar siempre y cuando haya una autorización por parte, en este caso, del titular o dueño del terreno, ¿ya? El procedimiento es el mismo, obviamente que se incluye aquí un proceso de autorización por parte del propietario, que en este caso sería Serviu, ¿ya? Eso por una parte. Johan, ¿me puedes repetir las preguntas, porfa? Que fueron. La ley 20.234. Sí. Mira, la ley 20.234 que apunta a la simplificación de la constitución o reconocimiento del loteo, tiene muchas materias. Es una ley, ¿cierto?, que es muy densa, que aborda varias materias, ¿cierto?, en materia de loteo, pero respecto a bienes nacionales, que es nuestra materia, donde yo también puedo ahí, tenemos el trabajo día a día, estipula varias situaciones en las cuales en un principio, cuando sale la ley 20.234, a nosotros nos permitía regularizar con permiso, con recepción provisoria por parte de la dirección de obra, ¿ya? La modificación a la ley 20.234, que es la ley 21.477, para que anoten ahí a los que son Mateo y estén anotando, la ley 21.477, que modifica la ley 20.234, generó las cosas que yo le dije en un principio, la prohibición de regularizar en asentamientos irregulares que no tengan recepción definitiva, ¿ya? En el artículo 4, anoten ahí, artículo 4, inciso 17, se ocurre este fenómeno de que no podemos regularizar, no podemos aplicar el decreto ley 2695 en asentamientos irregulares que no cuenten con recepción definitiva. Sí se puede iniciar el expediente de regularización, ingresar al expediente de regularización, que como paréntesis pongo que para el 40% del registro social de hogares es gratuito y sobre el 40% tiene un costo aproximado de 450.000 pesos. Les decía que sí se puede iniciar el expediente administrativo con recepción provisoria, pero en definitiva, una vez que termina todo el proceso, que son más o menos se demora como de entre 12 a 18 meses, el proceso de saneamiento o de regularización, no se puede entregar o no se puede aprobar finalmente mientras no esté la recepción definitiva. Esa es la actual ley. La actual ley 20.234 que tuvo esta modificación de agosto del año pasado, ¿ya? Por eso es importante, y le hacía mención al caso anterior que partíamos la discusión con el diputado, con Tomás. Eso, Johans. No sé si ahí respondí. Quería aprovechar de hacer algunos saludos, hasta que se han sumado varias personas
comité de adelanto El Pino Guacho de las parcelas de Reñaca Alto, a nuestra amiga Jennifer Leiva del Parcela 11, que hemos estado trabajando con ella, a Rubén Rojo del Comité de Vivienda Fe, también a la comunidad Los Avellanos de Concón, de la parte rural de Concón, muchos saludos, Campamento Cumbres de la Jarilla, el Comité Vista Las Palmas 2, de la parcela 15, 2, la señora Jessica, un abrazo grande Jessica, que hemos estado ahí varias veces, Comité Unidos Somos Más de Laguna Verde, ahí los vecinos de Johan, comunidad Los Castaños del sector de Concón. Y también les quiero decir que obviamente los casos más específicos no los vamos a poder tal vez solucionar ahora y aprovechemos Sí. de que Tomás está acá, pero sí a través de nuestra oficina, ustedes saben, nuestros encargados territoriales que tenemos en Viña del Mar, Wilson Lapati, en Valparaíso, Juanito y Lapati, Concón, La Magui, San Antonio, que está la Paola, pero además ahí, bueno, el Gran San Antonio. Podemos asesorarlos, nosotros tenemos abogado, asistente social y tenemos el contacto de lo que podamos hacer a través de Tomás, hacer los trámites, que nos contacten por interno, nos den su número y nosotros los podemos contactar o nos mandan un mail o por redes sociales o por teléfono. Los teléfonos ahí van a publicarlos en el chat, los teléfonos que tenemos para contacto y que podamos ir trabajando caso por caso, porque tampoco la idea, Tomás de repente acá tiene la mejor voluntad de estar, pero no tiene el caso específico acá Sí. como para poder solucionarlo. Pero ahora van a poner en este momento el mail, los mails, porque tenemos varios, y los teléfonos de WhatsApp de la oficina. Y también de saludar, después de dar la palabra a Johan, al Comité de Adelanto Comunidad Camino al Mar. Bueno, hay una persona que tiene la La mano comunidad levantada, Hermosa, perdón. ¿Me levantada, que podría, por es... favor, dar la palabra posteriormente? Sí, es Por que primero favor, tiene una ¿serían tan persona, amables en darme la palabra posteriormente? lo voy a dejar anotado, Luis. La primera persona que tiene anotada, levantada la mano es Rosa López. Hola, buenas noches. Se agradece el tiempo de que se den este tiempo para poder informar a la gente. Más o menos me había respondido la pregunta, porque claro, los loteos que son cesión de derecho, que tienen inscripción en el conservador de bienes raíces, a eso iba apuntada mi consulta. Sí, no, ahí Rosa, claro, como bien decía anteriormente, los loteos irregulares, sesiones de derecho, no es que ni siquiera queramos, no podemos por el marco legal que hoy día, ¿cierto?, nos rige el decreto de ley. Hay informes de Contraloría al respecto que se han manifestado, nuestro decreto de ley, ¿cierto?, no nos permite, y además, con la normativa actual, lo que dije realmente respecto a la ley 20.234 y su modificación, no es posible regularizar en ¿Y qué situaciones así. pasa si ya fueron Yo para inscritos? complementar, es justamente la pregunta, o sea, la intervención que hice anterior es respecto a que muchas personas nos dicen lo mismo que usted, Rosa. Ya está inscrito o ya se regularizó y O ahora no sea, se está puede. inscrito en el conservador. Sí, exacto. Que puede ser Está en lo propietario un particular o incluso un servicio descentralizado o concentrado. Hay un Ujú. dueño, exactamente. Pero para regularizar, que es otra fórmula, ¿cierto? Que es aplicar un decreto de ley, estas prohibiciones legales dentro del cuerpo legal no nos permite regularizar, más allá que haya un propietario que puede estar hace 100 años, ¿cierto? Inscrita la propiedad del conservador, pero hoy día no es posible con los instrumentos legales, ¿ya? Mm. Johans, yo ahí, bueno, para complementar un poco lo que decía mi tocayo, el diputado, sí, yo sé que hay muchas, demasiadas consultas, porque sabemos que la regularización, lo partimos diciendo respecto a la necesidad de regularizar y dar la certeza a la vivienda, a la ocupación de la familia. Esta temática, esta dinámica con el diputado hoy día, con el equipo del diputado y con hoy día 93 personas que ya estamos en el Zoom, es una forma también de ir acercando el rol y la pega del Ministerio y de la Seremía a los dirigentes, a los comités de vivienda, a los comités de adelanto, ¿cierto? A los vecinos. Y por eso, o sea, yo sé que hay muchas preguntas puntuales, que esta no va a ser la única instancia. Yo por lo demás con Tomás soy muy amigo, entonces también podemos repetir esta instancia todas las veces que sean necesarias para ir bajando toda la información necesaria, de tal manera de ir insumando, de ir entregando información, de ir conversando con ustedes. Para la gente, sé que hay gente del Tabo, tenemos abogados asociados a la comuna del Tabo, entonces ahí lo que podríamos hacer, que todas las preguntas y todos los detalles, o sea, todas las consultas particulares
en distintas etapas que están los procesos de regulación, las podríamos ir canalizando, como bien dijo el diputado, y vamos atendiéndolas todas. Yo ahí, obviamente, toda la disposición, si la idea justamente de este espacio es avanzar, que este sea un punto de partida de un trabajo mancomunado, no solamente para la propuesta de modificación que estamos haciendo, que queríamos hoy día conversar con ustedes, sino que a futuro también. Una constante respecto a ir avanzando en todas las informaciones y todas las respuestas que tengamos que dar día a día. ¿Ya? Este es el punto de partida. Bueno, antes de continuar, invitar a las personas que tienen como solicitudes de información o necesitan colaboración por parte de los equipos del diputado, como tal lo decía, que dejen sus datos ahí en el chat, su email o número de teléfono, para que así parte del equipo vaya tomando sus datos y después se contacten con ustedes para así hacer como un trabajo más en detalle. Y quería, antes de pasarle la palabra a don Luis, Jessica me hacía hincapié en que había algo que no había respondido, que era la autorregularización guiada. La autorregulación ligada, o sea, guiada, Guiada, perdón. sí. Ya, si me puede, ya, es que eso no tengo el detalle de la autorregulación guiada. A qué se refiere específicamente? Si puede complementar un poco la Ya, pregunta. ahí sí, Jessica, si Jessica puede Que a ahí la rápida complementar un no poco. tengo como un antecedente así como para Ya. poder responder. Yo igual Mientras, de todos modos sé que ahí están poniendo la dirección o de la oficina, ¿cierto? De parlamentaria. También decirles que si se quieren acercar a la oficina de bienes nacionales. En Valparaíso estamos en calle Melgarejo, donde está la intendencia o ya la delegación presidencial, piso 8 y 9. Ahí nosotros pueden acercarse a la oficina en Valparaíso. Ahí derivamos los abogados de regularización, que obviamente conocen mucho más que yo los procesos de regularización, como también incluso a través de correo electrónico, ¿ya? Yo ahí en el chat voy a dar algunos datos de correo para hacer todas sus consultas e incluso abrir también los espacios de audiencia, de ir a terreno, ¿cierto? Donde hayan comités, donde se pueda juntar mucha gente, e ir a terreno con el diputado y podemos seguir ampliando esta conversación ya en terreno con muchos vecinos y vecinas, para ir obviamente respondiendo todas las dudas que hagan o que hayan. bueno, ahora le damos la palabra a don Luis, que había pedido la palabra hace un momento. Don Luis, ahora puede realizar la pregunta. Creo que está tratando de silenciarse. Ahora sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos, don Sí, Luis. Luis. Ya. Mi nombre es Luis Pradena. He pedido audiencia con don Tomás. Me la agendaron el 8 de febrero, después me la corrieron y finalmente fui recibido, pero por el jefe de gabinete. Posteriormente tuvimos una audiencia con la subsecretaria de Bienes Nacionales por el mismo motivo y nos atendió el jefe de Bien Raíz y nos informó que lamentablemente cuando se agilizó la ley 20.234 relacionada con terrenos irregulares, no dejó absolutamente ningún margen, digamos, para que la gente que ya tenía sus antecedentes insertos en bienes nacionales pudiera continuar con el proceso. Incluso más aún, nosotros, nuestra comunidad, no somos campamentos, de partida no somos campamentos, tenemos agua potable, luz eléctrica, alcantarillado propio, fosas. No somos, digamos, un terreno que lo hayamos tomado en un terreno brujo. Esto fue comprado el año 1986 e inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de San Antonio. Lamentablemente, cuando se publicó bueno, la ley 20.234 se publicó en el año 2005 y le daba a las municipalidades un plazo de 24 meses para regularizar todos aquellos terrenos irregulares que se consideraban. Lamentablemente nuestra municipalidad nunca lo hizo, salvo que ahora por insistencia nuestra en el fondo, porque yo personalmente yo tengo mi rol independiente, acogido a la ley 2695, pero hay muchos comuneros nuestros que han presentado sus carpetas y se las han detenido precisamente por esto. Ahora recién, digamos, la abogada, la arquitecto urbanista de la municipalidad está trabajando en este proceso. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros no tenemos, digamos, nuestro rol independiente, yo lo tengo, pero muchos de los vecinos nuestros no lo tienen. No tenemos derecho a la red de agua potable. Tuvimos la audiencia con el jefe de Esval en Valparaíso
y nos dijo, mire, yo no tengo ningún problema, pero SVAL no le va a instalar agua potable a aquellas personas que tengan cesión de derechos, solamente le va a instalar agua potable a aquellas personas que tienen rol independiente, o sea, y título de dominio. O sea, en el fondo estamos atados de mano. Hemos hecho todo lo humanamente posible, porque así como yo y 11 personas más de mi comunidad, que no es campamento, tenemos rol independiente, queremos que todos tengan acceso, digamos, al proceso del agua potable, porque si bien es cierto, tenemos agua potable, pero, digamos, a través del municipio. Y esa es la consulta nuestra. Yo, por favor, necesito tener mayor información Don y Luis, comunicarme con el diputado, con las personas encargadas, don Luis, para proporcionar sí, todos los antecedentes. don Luis, Muchas gracias. con Karina, que hablé con Karina, nos ayuda ya desde el Tavo, que va a coordinar y nosotros vamos a ir para a verlos. Y yo creo que justo mañana iba a estar en San Antonio, pero tenemos la agenda copada, pero tal vez podría ser, no se lo aseguro, pero voy a coordinarlo con Karina el próximo viernes en la mañana, por ahí, y podemos ir a visitarlo y ver de qué forma lo podemos ayudar. Y Sería, ver de qué forma ahí podemos mediar y ver la situación en terreno y ver la situación también, porque vamos a tener que ver qué papeles tiene, hacer esto, no es un proceso que tome de un día para otro, pero podamos trabajar y ver que hay harta gente del Tao ahí. Están, vamos a guardar sus números, vamos a trabajar con ellos y además Karina me dijo que ella podía ayudarnos allá, así que vamos a trabajar el tema con ustedes. ok, perfecto, muy amable, muchas gracias. Yo ahí solo también un poco para responderle ahí a Luis Pradenas, que sí, efectivamente, y nos está pasando mucho, y fue una de las alertas que también nosotros levantamos cuando se estaba recién modificando la ley 20.334, es que en muchos casos, y lo dije en un principio, muchos casos y muchos loteos, muchos asentamientos que están asentados, valga la redundancia, en un terreno inscrito en el conservador quizás hace 70 años, con un propietario claro, ¿cierto? Eh, pero actualmente, como les decía anteriormente, con recepción provisoria. Puede haber recepción provisoria incluso en el loteo, donde haya compromiso de urbanización, pero por ABC motivo no se ejecutó la urbanización, porque entendemos que urbanizar un loteo, un asentamiento es demasiado costoso y las fuentes de recursos para poder urbanizar muchas veces no están. O sea, incluso acá en la región de Valparaíso hay como 3 casos, solo 3 casos de procesos de urbanización que se ejecutaron a través de la ley 20.334, con recepción definitiva incluido. O sea, son muy pocos los casos, porque la mayoría de esos casos, la recepción provisoria, que dura 5 años y se puede prorrogar, ¿cierto? No llega a buen puerto respecto a la recepción definitiva. Y eso, insisto, condiciona el dominio, la entrega del título de dominio y la regularización. Entonces, por eso es importante, y sé que estos casos se van a repetir con muchos casos de lo que están estableciendo o están conversando en el chat. Por eso, en macro, es algo que ya no estamos haciendo cargo de tal manera de a don Luis, la comunidad de Luis, ¿cierto? En el Tao, en Chepica, y a otros ciertos vecinos y vecinos de la región de Valparaíso, es avanzar en esta materia porque es un tema que claramente necesita una respuesta rápida.